Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de Cultura Jurídica Televisión. En esta ocasión, nuestra cápsula ya número 97 cápsulas semanales, donde pues el único propósito es incrementar la cultura jurídica de todos los que nos están viendo, ya sean estudiantes de Derecho, ciudadanos en general, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, cualquier tipo de profesión. Hacer cercana las cuestiones de carácter jurídico y pues que se comenten esas noticias de relevancia para toda la sociedad, porque recuerden que las decisiones políticas y jurídicas pues finalmente nos van a impactar, finalmente las vamos a sufrir sus consecuencias, ya sean negativas o positivas. Y bueno, uno de los primeros temas que voy a abordar es uno que me pidieron por vía inbox y que ha despertado mucha suspicacia ahora con el tercer informe informal de labores que dio el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, el pasado 1 de diciembre, en donde, bueno, hay desde luego que hay avances en la gestión, se ha sentado la nueva forma de la administración pública, una nueva manera de gobernar, el tema de la transformación, que obviamente pues va a necesitar varias décadas para que se pueda encarrilar nuestro país a algo mejor, y sobre todo yo creo que todas las acciones de gobierno finalmente todas deben de ir hacia el bienestar común, hacia el bien común. Si se hace ello, pues se estará logrando los objetivos, más allá de algunas cuestiones macroeconómicas, etcétera. Es si hay bienestar para todos, el gobierno estará avanzando. Y uno de esos puntos finos es el tema de la seguridad. Desafortunadamente el tema de la seguridad, pues no tenemos buenos números, desafortunadamente, no solamente ahorita en esta administración, sino esto ya tiene pues prácticamente 18 años para acá, que los números en materia de violencia, las cuestiones cuantitativas pues han estado pues saliéndose de control. El nivel de violencia, el nivel de delitos graves ha aumentado en nuestro país, eso es más que evidente, y desafortunadamente mucha gente inocente pues ha muerto a manos de la violencia, de la delincuencia. Prueba de ello es el incidente que hubo recientemente en Guaymas, Sonora, donde desafortunadamente murieron 2 personas, entre ellas una joven que pues se encontraba en el lugar en una reunión pública, y sin deberla, sin mayor consecuencia, pues sufrió lamentablemente, fue privada de la vida por un acto violento. Y esto no es solamente en ese estado, en el estado de Sonora, en Guaymas, en ese lugar, sino esto ya es pues prácticamente a nivel nacional. Lugares y ciudades que antes eran tranquilas, por ejemplo Quintana Roo, Cancún, Puebla misma, algunos otros estados que aparentemente eran tranquilos, ahorita sufrimos el flagelo de la delincuencia y el flagelo de la violencia. Pero esto es un fenómeno multifactorial, un fenómeno muy complejo, que yo le he comentado ya en varias cápsulas. Hay 2 medidas o políticas que se deben de tomar en contra de la violencia: las medidas preventivas, que deben de ser las medidas quizá a las que se le debe dar más peso, pero las medidas preventivas desafortunadamente sus resultados se van a dar en el mediano y largo plazo. O sea, estamos hablando de 5, 10, 15, 20 o quizá más años para que surtan sus efectos. Estas medidas preventivas pues obviamente son medidas de carácter social, intervención al núcleo familiar, por ejemplo, programas de empleo, programas de deporte, programas de valores, los apoyos gubernamentales a los jóvenes, a las madres de familia, etcétera, a los adultos mayores. Pues todas esas acciones van encaminadas a el tema de la prevención.
prevención social del delito. Esto quiere decir que desde el núcleo social no se empieza a gestar la violencia y el delincuente, porque yo veo que hay muchos comentarios criticando a las autoridades, pero realmente este problema de violencia, si bien es cierto las autoridades tienen su parte de responsabilidad, pues yo creo que la responsabilidad es básicamente de la sociedad, de todas cada una de esas familias, de las familias que conforman México. ¿Qué se está haciendo al interior de estas familias? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Los valores que le estamos inculcando, la responsabilidad, el respeto a la ley, etcétera, para que cuando estas personas sean adultas, pues obviamente se encaminen por el camino de la responsabilidad y del bien, no dañaran a las personas. Pero esto en muchas familias no sucede. Desde un inicio, pues no hay valores, son familias desintegradas, sufren carencias económicas en algunos casos, etcétera, y eso hace que estas personas sean proclives a que en un futuro pues se dediquen a la delincuencia, ¿no? Y eso es prácticamente lo que ha pasado con los delincuentes de hoy, de ahora. Vean sus antecedentes familiares, vean sus antecedentes comunitarios, pues, y son adversos, desde luego, y son multifactoriales, porque no necesariamente el tema económico es factor de incidencia en el crimen. Los criminólogos no me dejarán mentir, y los victimólogos, sino son muchas cuestiones, porque incluso hay delincuentes de cuello blanco, delincuentes que tienen recursos y defraudan a la gente, hay menores de edad que pues nunca tuvieron la atención familiar y se convirtieron en sicarios, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que el 75% de las acciones que finalmente en un futuro cercano van a dar resultado para bajar los índices de violencia y de criminalidad, pues es el tema de la prevención. Pero la prevención, que desafortunadamente el flagelo de violencia que tenemos actualmente es que esas medidas de prevención de hace 6, 12, 18, 24 años no se hicieron. Prácticamente no se hicieron. ¿Por qué? Porque ahorita estamos reflejando esa altísima violencia, inestabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que se resuelva un problema de la noche a la mañana, o de meses, o incluso de años, si es un problema que tiene una larga historia, un largo antecedente, y que no se pudo hacer con las medidas de prevención? Las medidas de prevención que se están haciendo ahora se van a reflejar en el futuro desafortunadamente a mediano y largo plazo. Y las otras medidas que les comentaba pues son las medidas de contención, de represión. Las medidas de contención y represión, si bien es cierto, aplacan la violencia de momento, deben de estar en combinación con las medidas preventivas. Por eso es que muchos no entienden de que la presencia del ejército en tareas de seguridad pública pues obedece a una sencilla razón. Las policías municipales y estatales están coludidas con el crimen, están llenas de corrupción en su interior. Pregúntenle a cualquier policía cómo es su vida diaria, lo que les exigen sus mandos, etcétera. Pues ya de ahí ya es un problema de que pues esos policías no van a poder cumplir satisfactoriamente con sus tareas de seguridad pública. Por eso es que el ejército tiene que tomar en sus manos y la Guardia Nacional tiene que tomar en sus manos las tareas de represión y de contención, que son las que medianamente cumplen en disminuir, claro, con un bajo porcentaje, la delincuencia y la violencia, ¿no? Porque yo veo muchos comentarios en torno a que el flagelo de la violencia, sí, pero es que esto es un tema que los criminólogos y los victimólogos nos tienen que ayudar para aplicar esas medidas tanto de prevención como de contención, y son finalmente las de prevención las que en un futuro harán que haya paz social, que haya justicia, que haya las mejores condiciones sociales para que se evite delincuentes y se eviten los delitos. Siempre va a ser preferible prevenir ilícitos que remediarlos y sancionarlos, pues si ya se cometió, el daño ya está hecho, ¿no? Entonces ese es el primer tema que quise comentar en esta microcápsula, porque me dicen, oiga, me han comentado, el tema de la seguridad es un tema que en el discurso se ve muy bien, pero en la realidad todos hemos sido
víctimas de la delincuencia y la violencia, pues es precisamente ese tema de que debemos de implementar acciones de prevención desde ahorita si queremos que en un futuro cercano tengamos paz social, y las medidas de contención y represión, por más duras que parezcan, como la presencia de los militares, pues estas son las únicas que, por lo menos de momento, van a servir para aplacar, si bien es cierto, no para resolver, sino para reprimir y poder contener la violencia. Pues son precisamente el tema que la seguridad pública pues aún siga en manos del ejército, que de ninguna manera significa militarización, porque una cosa es militarización y otra cosa es que la seguridad pública quede en manos del ejército. Son cuestiones totalmente distintas, porque estamos hablando de tareas de seguridad pública, ¿no? Entonces yo creo que si quisiéramos medir qué tanto hemos hecho en cuestión de contención de la violencia, pues nos deberíamos de preguntar en cada una de las familias qué estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestro entorno, para evitar que esto se replique a nivel social, ¿no? Entonces este fue el primer tema, y esto a petición de muchas personas, sobre el tema de la violencia, que muchas veces se toca desde el punto de vista jurídico, pero no, esto no es jurídico, esto es sociológico, criminológico y victimológico, ¿no? Y el otro tema es que, bueno, finalmente ya comienza la temporada navideña,